Pues Pau, bienvenida a Mentes Extraordinarias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Toño? Bien, ¿Toño muy bien. o Antonio? Toño, dime Toño. Perfecto. Fíjate que normalmente empezamos todos los episodios con una pregunta y es, en la vida de todo empresario, emprendedor o persona exitosa, hay una decisión que es un parteaguas en el camino de su vida. ¿Cuál es esa decisión que tú tomaste que hizo que hubiera un antes y un después en tu vida? Qué buena pregunta. Creo que la respuesta más sencilla y lo primero que me llega a la cabeza se podría decir que fue el decidir emprender y el decidir empezar con Clix. Pero creo yo que así como tal un parteaguas no lo puedo descifrar con un cambio, un chip, pero creo que el año 2022, del 22 al 23, más o menos por ahí, sí, sentí un shift muy fuerte en mi manera de pensar, en mi manera de ser y en mi manera de dirigir la empresa, y fue cuando como que indirectamente me cambió la mentalidad a esto no es un jueguito, esto ya es una empresa de verdad, tengo gente que depende de mí y lo que yo haga hoy va a impactar un poquito más de lo que pensaba que iba a impactar. Entonces no sé que ese sería mi parteaguas. ¿En qué punto te empiezas a adentrar en todo el tema del emprendimiento? ¿Desde chiquita o cuándo? Desde súper chiquita. Mi papá es empresario, entonces desde el día uno, desde que tengo uso de razón, yo siempre he dicho, yo quiero tener mi negocio y quiero tener mi empresa. Creo que no dimensionaba y no lo que es. Sabía a lo que me estaba metiendo, y de repente sí hay días que llego a mi casa después de un día pesado de trabajo, de alguna noticia difícil que me llegó, lo que sea, y digo, ¿por qué me metí en esto? Creo que no dimensionaba cuando decía sueño con tener y hacer, pero sí. O sea, desde chiquita. Desde ¿Y chiquitita. Antes de Clix pusiste algún otro negocio? Tuve muchos emprendimientos chiquitos. ¿De cuál fue el que más te acuerdas? El más serio, por así decirlo, fue una marca de hummus a base de almendra que empezamos una amiga y yo. Hummus. El dip. Sí. Que empezamos una amiga y yo, y pues nuestro plan era vender por todo México y bla, bla, bla. No llegó tan lejos, lo interrumpimos antes de seguir avanzando, pero creo que ese fue el negocio más formal, por así decirlo, aunque no se compara a lo que llegó Clix, duró menos de un año. ¿Y de ahí qué sucedió? Pusiste ese de hummus, que fue el que dijiste que fue como que el mayor, el que tuvo mayor impacto previo a Clix. ¿Qué son lo que te enseña? ¿Cómo se llama el negocio de hummus? Se llamaba Rosa. Rosa. ¿Qué es lo que te enseña Rosa que te ayuda a hacer las bases de Clix? Rosa me enseñó, fíjate que eso nunca me lo había preguntado exactamente en qué Rosa me impactó. Creo que más que Rosa, una mezcla de todo lo que aprendí previamente a empezar Clix como negocio formal fue como que no me lo tomaba en serio al principio. Era como que, ay, sí, un negocito. Y, ay, sí, voy a hacer dinero. Pero no tenía idea lo que significaba generar, por así decirlo. Porque no tenía claras las bases de... Al final del día, un negocio es muy sencillo. Genera ingresos, recorta gastos y genera utilidad, prácticamente. Sí. Eso no lo sabía. En mis negocios anteriores yo solo lo hacía por amor al arte, por disfrutar, por divertirme. Ganaras o perdieras, te gustaba. Exacto. Ni sabía si ganaba o perdía prácticamente. Y ya que empezó Clix, ahora sí es un negocio de verdad, en donde tratamos de ser rentables mes con mes. ¿Y después de Rosa qué sucede? ¿Cuántos años tenías cuando pusiste Rosa? Cuando puse Rosa tenía, yo creo que unos 19, 20 tal vez. ¿Estabas entrando a carrera? Estaba en carrera. Ajá, segundo semestre de carrera, algo así. No soy tan buena con fechas, pero más o menos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué lo dejaste? Porque mi ex socia, o sea, mi socia, es de mis mejores amigas, me da risa decirle ex socia, pero bueno, mi ex socia de Rosa me dijo que ella se quería dedicar a otras cosas, y ella fue la que hace cuenta me batió a mí. Y justo llegó un punto en donde dije, madre santa, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ya no sé qué sigue, ahora sí estoy como que en el limbo. Digo, estaba estudiando, así que no tenía nada que hacer, pues sí, estudiaba y estaba muy metida en mi día a día de estudios. Y justo conocí a Carlos, mesecitos después. Unos 4 o 5 meses después, por inventar números más o menos por ahí, Carlos se me acercó, Carlos es mi socio de Clix, se me acercó y me presentó más o menos la idea de negocio de Clix, y el resto es historia. El resto es historia. Que iremos contando. Sí, nos pasamos tantito como que previo a Clix, comentas que tu papá es empresario. ¿Qué es lo que veías en él que tú también querías aspirar a hacer? O sea, además de tener negocios y todo, ¿qué era eso que te llamaba más la atención? Yo creo que para mí toda la vida mi papá ha sido mi modelo a seguir en todos los sentidos. Yo lo veo y digo, yo quiero ser como él. Su porte, su manera de hablar, cómo articula extremadamente bien las palabras, cómo sabe qué decir en el momento correcto. Todo eso era algo que yo siempre admiraba y siempre lo relacioné con, si eres así es porque tienes un negocio. Digo, obviamente ya me doy cuenta que son muchas otras cosas, ¿verdad? Pero eso era lo que yo anhelaba a tener o hacer o deshacer, ¿verdad?
Entonces el día 1 yo le decía a mi papá, yo me voy a quedar con tu negocio y no me importa, tengo 2 hermanos más chiquitos, yo soy la única mujer y la más grande, pero yo decía, yo soy la que le toca seguir con tu negocio y crecer. ¿Hasta la fecha crees que algún día lo vas a tomar las riendas del negocio? Ya no. Ya no, y cada que nos sentamos a platicar, mi papá dice, pues a ver si alguno de ustedes dos le dice a mis hermanos, Pau, ya ha quedado claro que no, ya nos ha dicho 100 veces que no, porque ahorita no. Y cuando comenzaste a emprender con tu primer negocio que fue Rosa, y luego con Clicks, ¿qué era lo que decía tu familia? O sea, ¿sí estaban a favor de que emprendieras o no estaban a favor de que emprendieras? Súper, ultra, mega a favor. Son los más apoyadores desde el día 1. Sí, fíjate que normalmente suceden 2 vertientes. O te apoyan o de plano dicen, no, hombre, estás mal de la cabeza, ¿no? Sí. ¿Qué se sintió recibir ese apoyo al inicio? Creo que siempre lo di por hecho. Por alguna razón. ¿Nunca me dijiste no me van a apoyar? No. Gracias a Dios, hoy lo valoro muchísimo. Creo que en ese momento no lo valoraba como debería. Pero sí, siempre recibí todo el apoyo. De hecho, mi papá es socio de Clicks. Ya. Entonces, sí, nos ha ayudado muchísimo. Y entonces conoces a Carlos. A los 4 meses de abandonar Rosa. ¿Conoces a Carlos? ¿Cómo lo conoces? Porque estábamos juntos en la carrera. Estudiamos juntos la E en el TEC. Y nos tocó un semestre que prácticamente teníamos todas nuestras clases juntos. Entonces no nos quedaba de otra más que convivir. Ya. Y él ya traía la idea en mente. Él traía la idea en mente, se inspiró de otros modelos de negocio y Carlos es de las personas más soñadoras que conozco. A él se le mete una idea a la cabeza y hace lo que tenga que hacer para cumplirlo, y ese fue el caso con Clicks. No se llamaba Clicks en ese entonces. Ya. ¿Cómo llegó a presentártelo? ¿Cómo surgió de que, oye, ven y ayúdame? ¿Qué pasó? Fíjate que, te digo, estábamos juntos en muchas clases. Era casi que nos pasábamos de salón a salón juntos en esa etapa de nuestra carrera. Y en una de esas, en plática normal, me pidió que le pasara recomendaciones de restaurantes en Monterrey. Él es de Zacatecas, yo soy de Monterrey. Ya. Entonces le pasé un chorro y como que se emocionó de, ¿por qué sabes tanto? Y yo, pues, porque soy de Monterrey, está muy fácil. Y no la pensó mucho y me invitó a ser su socio. Es la famosa lista de notas que está llena de restaurantes. Sí. Que trae los signitos de dinero. Sí, que 4, 3, 2. Fíjate que tengo un amigo que es de Zacatecas. Ajá. Y él me enseñó esa lista. ¿En serio? Sí. Pues quién sabe si es amigo de Carlos, no lo dudo. Igual es la misma lista. Igual, sí. Y luego, ¿qué sucede? O sea, te presenta el negocio y le dices, me uno contigo, te invita o nada más te lo enseña. No. Le digo, o sea, le paso la lista de los clientes, se emociona, me invita por un Starbucks, fuimos al Starbucks, me dice, a ver, tengo esta idea y va a funcionar así. Y yo, ok, le veo muchas áreas que le veo futuro y muchas que no. Le doy mi punto de vista, me dice, ¿quieres ser mi socia? Para esto ya lo habían bateado unas 4 o 5 personas antes de llegar conmigo. No fui su primer plato, pero no importa. Y prácticamente empezamos los dos a idear. Me invitó a ser su socia así sin pensarlo mucho. Empezamos a idearlo y se vino la pandemia. Okay. Entonces ya estábamos nosotros según nosotros listos para lanzar y en eso se viene la pandemia. ¿Cómo se llamaba antes? No tenía nombre. Ah, ok. De hecho... La empresa sin nombre. La empresa sin nombre, sí. De hecho, hace tiempo me metí a ver nuestro WhatsApp viejito para acordarme cómo fue todo esto del nombre, y era, se cuenta, chats de él mandando un nombre y yo, no, está horrible. Yo mandando uno, no me gusta. Tal. Así, y eran días enteros de mandar nombres hasta que salió Clicks. Y se viene la pandemia, ¿y cómo lidian con eso? ¿Cómo cambió la vida para ustedes? Se vino la pandemia y... yo tuve 2 situaciones familiares, fallecieron 2 de mis abuelitas. No por COVID, por otras razones, pero entonces fue un momento súper fuerte para mi familia porque, pues, de no tener muertes cercanas, recientes, de repente 2, estuvo muy fuerte. Entonces yo me desentendí. Carlos me hablaba todo el tiempo y yo lo dejaba en sin, prácticamente no lo pelaba, no le contestaba, porque entre la incertidumbre, mis temas familiares, la situación actual, el pensar en hacer un negocio, como que era lo último que me pasaba por la cabeza. Y la verdad es que Carlos la jugó muy bien. Me dio mi tiempo y después de un ratito me dijo, Pau, si no lo empiezas conmigo, lo voy a hacer yo solito. O sea, te entiendo, te respeto y entiendo que tengas tus dudas por la situación, más allá de mis temas por la situación, porque también yo me excusaba mucho con él de, es que, Carlos, estamos en una pandemia, o sea, nadie sabe qué es esto, o sea, no. Y me dijo, si no lo hacemos... Él aún así quería lanzarlo en pandemia. Él aún así quería lanzarlo. Carlos, te digo, es aferrado a sus ideales, entonces él tenía la idea y gracias a Dios lo hizo porque me convenció y...
modificamos todo el modelo de negocio, toda la estrategia de venta, toda la operación, absolutamente todo lo que teníamos planeado, todo el business plan lo modificamos y lo adaptamos a la pandemia. Okay. Entonces lo convertimos en una estrategia que iba a apoyar a los negocios a pasar estos tiempos difíciles. ¿Cómo era el business plan que tenían antes de pandemia? Prácticamente lo que es Clix hoy. Okay. Un precio un poquito más alto, porque al principio lanzamos cobrándole nada a los clientes, era un precio significativo por estar activos en la plataforma y todos los descuentos eran para delivery. Yeah. Entonces estábamos enfocados 100% en negocios que tuvieran servicio de delivery. Ahorita Clix prácticamente está hecho para presencial. Para las personas que no saben qué es Clix y nos están escuchando, sí. ¿Qué es Clix? Clix es una app en donde conectamos a microinfluencers que denominamos Clixers con distintas marcas. Trabajamos con restaurantes, salones de belleza, lugares de ejercicio, productos, servicios, un poquito de todo. Y todos los Clixers, nuestros usuarios, tienen acceso a la aplicación y pueden canjear descuentos de hasta $1,000 off en todos estos restaurantes o marcas con las que colaboramos a cambio de subir un story a su Instagram. Okay. Eso es Clix. Y antes de eso, el modelo de negocio, antes de pandemia, ¿era lo mismo a lo que es hoy? Era lo mismo para el usuario, para el cliente era algo diferente y ahorita somos una app. Cuando empezamos éramos grupos de WhatsApp. Tenemos grupos de WhatsApp con muchos usuarios y prácticamente por ahí mandábamos catálogos que hacíamos en Canva literal y por ahí la gente nos pedía beneficios por chat. Entonces yo les contestaba y les decía que sí, déjate paso tu beneficio del Ryoshi o déjate paso tu beneficio de Boru, cualquiera. Cuando empezaron, ¿cómo empezaste a traer marcas en plena pandemia? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue la estrategia? La estrategia fue... Justo en esa etapa las marcas estaban desesperadas. O sea, los restaurantes estaban al borde del quiebre por el simple hecho de un segundo a otro dejaron de vender porque les cerraron los negocios. Entonces ahí estaban empezando a sacar como estrategias de venta ellos por su cuenta. Yeah. Por ejemplo, unos vendían consumo por adelantado. Te vendo $1,000 y cuando se acabe la pandemia van a valer $2,000. Entonces eso hacían por un lado. Por otro lado, te mandaban a tu casa la comida y te trataban de hacer como que la experiencia me acuerdo mucho del Bardot, del Libertad, bla, 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 en tu casa. Cosas así muy como... Pues, únicas. Adaptándose. Sí. Exacto. Cambiaron todos los packaging que mandaban. Había marcas que no tenían servicio de delivery. O sea, el Ryoshi en casa no te lo imaginabas porque pues, ahí era lo que había. Y Clix entró a decir, yo te ayudo a traerte más clientes. Entonces nos volvimos como un canal de venta que le tenían que dar un descuento al usuario. Ok, pero ¿cómo llegaban a ese cliente? O sea, ¿cómo llegaban a Ryoshi, por ejemplo, a Libertad Bardot? ¿Cómo llegaban a ellos? Empezamos por conocidos. Eso fue algo también que le ayudó mucho a Carlos por mí. O sea, que yo aporté por el simple hecho de yo ser de Monterrey. A mí me tocó conocer a algunos restauranteros, mis papás conocían a otros, amigos de amigos, bla, bla, bla. Sí. Y dimos con uno en específico, el Cibao, que es un súper amigo mío, el dueño. Y prácticamente le vendimos la idea. A mí me daba mucha pena como que venderle... Y porque no teníamos garantizado que el modelo funcionaba. Entonces yo nada más le decía, por favor, confía en mí. Te juro que te vamos a dar resultados, pero necesito tu marca para que sea como la carta de presentación para otros. Sí. Me dice, porque el Cibao es un restaurante bien posicionado. Claro, exactamente. Exactamente. Y tenía poquito de haber abierto, creo que abrió en el 2018-19. Entonces era como que la novedad prepandemia. Sí. Entonces lo logré convencer, no me preguntes cómo. Hoy en día siempre le digo de que gracias a ti hoy estoy donde estoy. Él es el ID1. Y eso fue una carta de presentación muy fuerte que nos ayudó a cerrar Grupo Costeño, a cerrar Grupo Pangea, a cerrar todos estos grupos muy importantes que hoy tenemos en Monterrey. Y pues que fue relativamente... Más bien, la pandemia nos ayudó. Porque el hecho de que no tuvieran muchas opciones, pues dejaba a Clix como en un... Sí, claro, era... No tengo nada, me están ofreciendo una idea, igual así sobrevivo. Igual funciona. Porque éramos un canal de adquisición. ¿En qué se enfocaban al momento del pitch? ¿Cómo pitchaban bien esa idea para que los grupos los voltearan a ver y dijeran, va, me late? Justo en esa etapa estaba empezando el boom de los microinfluencers. Antes de... pandemia creo que solamente se escuchaba muy poco. Se escuchaban muy poco los microinfluencers. Entonces creo que fue una mezcla de hacer una muy buena presentación de ventas, confiar 200% en nosotros mismos, en Carlos y en mí, y entrábamos a las juntas y era, a ver, yo te garantizo que va a venir gente a tu restaurante, tú ayúdame dándome un descuento y confiando en mí, literalmente. Y yo te voy a mandar los stories y yo te voy a mandar el ticket y yo te voy a asegurar que vas a obtener resultados por mí, y casi siempre hacíamos pospago, o sea, les cobrábamos hasta el final de la campaña al restaurante. ¿Cómo funciona ese modelo de negocio? O sea, el microinfluencer va a tomar una foto
supongamos, de un restaurante de una cafetería. Yo subo una story de la cafetería, se sube y luego les comparto las views que tuvo y todo, pero ¿en qué momento llega la cobranza con el cliente final, ¿no? Que viene siendo el restaurante? Prácticamente en ese momento cobrábamos una suscripción mensual. Entonces, los clientes nos pagaban un precio fijo por mes y nosotros les mandábamos usuarios. Pero lo que nos pasaba mucho era que de repente había meses en donde nadie quería ir a, no voy a decir nombres, pero a X restaurante. Sí, o sea, que algo en diciembre, algo de mariscos, como que es más difícil. Entonces teníamos que dar cortesías. Fue un tema operativo, pero para el tema, nuestra prioridad en ese momento no era generar ingresos, era tener un negocio, tener cartera de usuarios y tener cartera de clientes. Okay. Entonces, pues sí, el pitch de venta era decirles, te voy a mandar gente, te lo juro, y si no me crees, te reembolso todo. O con cada cliente era algo diferente. O sea, la neta es que en ese momento era vender como pudiéramos. O sea, éramos ese vendedor que no tenía reglas. ¿Y con Cibao les dio como este posicionamiento, consideras? Que les dio un buen posicionamiento. Totalmente. De ahí ¿qué sucede? Ya logran cerrar a Cibao, empiezan operaciones. ¿Y cuándo empieza el siguiente brinco de clics? Cuando se acaba la pandemia. Se acaba la pandemia y ahora sí, todos nuestros restaurantes empiezan ahora sí con visitas presenciales. Entonces, cuando empiezan las visitas presenciales, empezamos a buscar todavía mucho más restaurantes físicos porque nos dimos cuenta que el modelo de negocios de clics funcionaba mucho mejor con ellos. ¿Por qué? Porque el ticket promedio de esos restaurantes es más alto y porque a la gente le encanta salir a restaurantes. Sí, claro. Es más, no a la gente, a los clicksers. Entonces, la verdad es que cada decisión que fuimos tomando era muy enfocada, era muy de game time decision de qué nos decía el mercado, porque no hay un manual hoy que te diga cómo manejar el negocio de clics, porque no es como que, bueno, estamos haciendo otro restaurante, que tienes que tener meseros, que tienes que tener comensales y que tienes que servir comida. No había como que reglamento. Entonces para nosotros fue como que muy, vamos a ver qué sale, vamos a ver qué pasa. Chicle y pega. Chicle y pega y pues pego. Okay. Sí. ¿Cuáles eran los mayores retos que se enfrentaban con el crecimiento durante la pandemia? Los nos. Los nos de clientes. Después de pandemia empezaron a haber más sís. Sí, pero nunca se acabaron los nos. Hasta hoy en día todavía de repente salgo de juntas y digo, no quisieron. Pero creo que ese fue de los retos más grandes. ¿Cómo logran encontrar como estos contactos de clientes fuertes, por ejemplo, como Grupo Costeño? Por medio de otros contactos. Okay. O sea, lo más fácil es hacer un análisis de la ciudad. O sea, por ejemplo, en Monterrey, ¿cuáles son los mejores restaurantes? No, pues este y este. Entonces era investigación. ¿Quién es el dueño? Amigas mías los conocen, a mis papás, a mis tíos, primos, familiares, amigos de amigos, clicksers. También algo que nos ayudó mucho es que hicimos una muy buena comunidad de usuarios. Entonces muchas veces subíamos stories de ¿qué negocio quieres? Y nos ponían en una cajita de que este. Y literal les hablábamos de que ¿conoces al dueño? ¿Sabes cómo llegar a ellos? Entonces esa era una estrategia. Otra era mandar mensajes por Instagram. Otra era ir a tocar puertas, llegar al restaurante y preguntar quién es el dueño. Encontrar agencias de marketing que tuvieran relación. Miles. Fíjate que cuando yo empecé Andrómeda, que yo lo empecé hace aproximadamente 5 años, aprox. Pues iguales. Sí. Bueno, ahorita cumple 4 años, pero lo empecé desde mucho antes. Yo lo que hacía era ir y tocar puertas en plazas. En físico. Sí. Entonces me daba cuenta yo que de las plazas, de los, supongamos, 20 locales que había en una plaza, solamente en uno estaba el dueño. Sí. Y entonces nada más tenía un one chance por plaza para cerrar a un cliente. Y luego lo que me di cuenta es que de cada 10 clientes con los que hablaba, uno se cerraba. Entonces eran 10 plazas. Numbers game. 10 plazas, un cierre. Entonces lo que empecé a hacer es, ¿sabes qué? Vamos a visitar 100 plazas. Y voy a tener 10 cierres. Voy a tener 10 cierres. Y así empezó a crecer la cartera de clientes de Andrómeda. Pero a lo que voy yo es, ¿cuál era esa conversión que tenían en pandemia? ¿Sí? ¿De cuántos restaurantes, cuántos les decían que sí, cuántos les decían que no? Te voy a fallar con los datos exactos. Pero así supongamos. Pero vamos a decir que de 10 juntas cerrábamos 5. La verdad es que sí teníamos un buen rate. Sí. Y hoy en día sigue siendo más o menos así. Lo que siempre decimos es, una vez que tengamos la junta, ya es relativamente sencillo convencerlos, porque al final del día lo que le vendemos al cliente son ventas directas. Entonces, esa es como que nuestra estrategia que nos hace poder cerrar. Pero pues también es bien difícil. O sea, si estamos hablando de 10, la ponderación de cada contacto es bien diferente, porque por ejemplo, grupos, de repente hablábamos con una persona de marketing que era encargada del grupo entero que tiene 50 marcas, y de repente ellos nos decían que no, y era
madre santa. Ya Ya se nos nuestro fueron rate bajó de 50. 50% a 1% de cierre, porque ese cierre nos pegó durísimo. Ese no cierre nos pegó durísimo. Ya. ¿Qué fue lo que aprendiste al momento de pitchar en plena pandemia? Porque me imagino que todo era vía Zoom o no. Sí, todo era vía Zoom, todo. ¿Qué es lo que más te funciona al pitchar? ¿Qué aprendiste? Empatía. Tal cual, de repente me pasa, hoy en día sigo dando juntas de venta, de repente me pasa que llego a un punto donde ya voy en la cuarta junta del día, porque de repente hay días así intensos que doy muchas juntas de ventas, y ya estoy repitiendo lo que estoy repitiendo, lo mismo, Sí. o sea, me aprendo el pitch y siento que se pierde esa parte empática y me siento un robot. Sí. Y casi siempre esas ventas no se cierran. ¿Por qué? Porque siento yo que no empatizo con el cliente. A diferencia de otras, cuando realmente yo soy foodie. Me encantan los restaurantes, me encantan, los estudios de ejercicio y todo esto también, pero mi fuerte y mi pasión son los restaurantes. Entonces, hablar con restauranteros y que me cuenten su historia y que me cuenten por qué están haciendo lo que están haciendo, me encanta. O sea, disfruto muchísimo esas juntas. Entonces, normalmente cuando llego a una empatía padre con el cliente, la venta tiende a darse, tal vez no instantánea, tal vez no se cierra en ese momento, pero tiempo después, pero es cuando se genera esta como relación con el cliente, porque él siente que genuinamente nos importa y realmente nos importa. Fíjate que nosotros dentro de Andrómeda tenemos un equipo de ventas, son 5 vendedores, y lo que hacemos es, cada quien tiene como un speech de venta, ¿no? Pero llega un punto en donde ya se vuelve monótono, ¿sí? Porque supongamos que ya se hizo este speech y ya sabes que si lo dices bien y en cuál haces la voz más alta y en cuál bajas, se va a cerrar, ¿no? Pero lo que yo me empecé a dar cuenta es que yo en un punto ya lo hacía monótono, así tal cual lo que te pasó. Y hace unos 3-4 meses tomé una llamada para comprar un curso y empezaron ellos diciéndome, oye, esto no es para venderte, esto es una consultoría. Y entonces te das cuenta que me hicieron una consultoría y entonces yo les platiqué a profundidad todo lo que me gustaba, lo que hacía y todo, y ya por ahí me dieron. Al final no lo compré porque me di cuenta de su técnica, pero de ahí cambié la estructura de que, oye, a ver, realmente al final, si yo les digo, te voy a ayudar por medio de una consultoría, ya luego ves y decides si me compras o no, va a haber un mayor porcentaje de cierres porque vas a empatizar de manera directa y no es algo que ya traes memorizado, ¿no? Exacto, justo. Y entre tú y tu socio, ¿quién era el mejor vendedor? 50-50. 50-50. Sí. Yo creo que... ¿Tú? No, él también es muy bueno. ¿Sí? Los dos somos buenos, sí. Creo que también los dos amamos clics. Entonces, es muy sencillo para nosotros vender algo en lo que confiamos demasiado. O sea, yo antes de clics, cuando trabajaba con mi papá se dedicaba a cobranza por teléfono. Es ventas. Al final del día estás vendiéndole la idea a un usuario de que pague su línea telefónica. Odiaba, era lo peor que me podía pasar. El tiempo que estuve ahí, sufrí. Entonces, cuando entramos a Clix, justo cuando empezó Clix, Carlos se encargaba de las ventas, yo de los usuarios, porque yo decía, odio las ventas, y me mentalicé que odiaba las ventas. Hasta que, pues por necesidad, tuve que empezar a vender yo también. Y dije, oye, no, me encanta, está bien divertido, está bien padre, porque cambié el chip de que no estoy vendiendo algo en lo que no confío, estoy vendiendo algo en lo que realmente confío y me gusta mucho. Entonces, sí. Por ahí fue. Y luego lo que sucede es, en Clix me imagino que ya los usuarios empezaron a usar Clix, los Clixers. Sí. ¿Cómo logras hacer que el mismo usuario se vuelva un Clixer de corazón? ¿Qué es lo que empezaste a notar? ¿Cómo fueron los inicios de los Clixers? Vaya. Creo que también la pandemia ayudó. O sea, caemos en lo mismo. Nuestra estrategia de empezar en pandemia, sin querer queriendo, nos funcionó porque la gente no tenía nada que hacer. Entonces, como nadie no tenía nada que hacer en sus casas, Clix era la novedad. Entonces, desde el día 1 logramos generar muy buena comunidad. Y lo que hicimos fue mantenerla viva, mantener esa chispita de emoción por Clix. La verdad es que el modelo de negocios de Clix es un win-win y la gente le encanta. Y si yo ahorita te digo, Toño, ¿quieres 1,000 pesos off en un restaurante? Pues es raro que me digas, no quiero, no me interesa. Está muy padre. Entonces, lo que hicimos fue siempre en nuestras redes sociales tener mucha comunicación con los Clixers y siempre decirles tipo, ¿qué quieren? ¿Qué negocios quieren ver? Y bueno, hubo una etapa que todo nuestro Instagram eran memes de cosas que tenían que ver con Clix y la gente interactuaba un chorro, se reían. Y creo que eso es lo que hemos tratado de mantener. La verdad es que se ha complicado. Ya cuando llegas a un número muy grande de usuarios ya no es lo mismo. Y sí hemos perdido el rate de usuarios registrados versus activos en el tiempo. Y es como que ahorita lo que más me frustra ver esos números y decir que quiero que esté más grande. Porque antes
teníamos más como usuarios activos, a gente más Sí, sí. ganchada con nosotros y ahorita ya no tanta en proporción, pero pues es eso, cada vez que empiezas a crecer es más difícil mantener este one-on-one con los usuarios, pero cada que puedo trato de meterme a mandar mensajes y cada que un usuario sube una evidencia mal, ahorita lo que hacemos es hablarles por privado de que, Toño, subiste mal tu evidencia, la tienes que subir así, 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 y caemos en lo mismo de empatía, quiero que lo subas bien, no para fregarte, porque en Clix tenemos, con los usuarios pueden tener strikes. Entonces, si tú subes mal tu evidencia, te damos un strike. Y si llegas a 3, te damos de baja. Entonces, nosotros fungimos como el no quiero que caigas en strike, te voy a explicar cómo hacerlo. Y esto sí siento que hace que los Clixers como que empaticen un poquito más con nosotros. Y En pandemia, ¿hasta cuántos usuarios llegaron a estar activos? creo que unos 4,000 tal vez. Ya. Y ahorita actualmente, ¿cuántos usuarios tienen activos? Unos... Depende de cuándo estemos considerando activos, pero... Supongamos en un buen mes. Un buen mes, ponle que tenemos 2,000 usuarios activos. Ok. En el mes completo. En el mes no, completo. un poquito más, unos 3,000. O sea, un usuario activo es alguien que va... Va, solicita y completa su beneficio. Súper bien. Y luego, ¿cómo logras hacer que este mismo usuario, ¿sí? Ajá. se fidelice 100% y a donde sea que vaya busque clics? Sí, porque es un reto, ¿no? Me Claro. imagino. Porque, oye, ya lo probé, ya me gustó. ¿Cómo haces que el usuario vuelva a ir? Ese es el reto que tenemos actualmente. La verdad es que justo tenemos divididos a todos nuestros usuarios por los fieles, que piden 2 o más al mes, los regulares, que piden una vez cada mes, y los que están activos un mes y luego descansan 2 y luego se vuelven a activar. Pero yo lo que quiero hacer y las estrategias que traemos justo ahorita son para hacer todavía más fieles a los Clixers, y que se conviertan en todo lo que hagan, al menos revisen si Clix aplica en su plan o que modifiquen su plan por medio de Clix. Pero, o sea, es la estrategia ahorita. Es un reto. Es el reto que están ahorita. enfocando. Exacto. ¿Sí? Sí. ¿Qué eran los retos con los que se enfrentaban con los Clixers apenas comenzaban? O sea, porque me imagino que el común denominador viene siendo de problemas, si lo queremos ver, es el restaurantero, pero ya sabes cómo lidiar porque todos van a tener en cierto punto el mismo problema. Pero ante toda la cantidad de clientes, de Clixers activos, pues ya son demasiados Clixers. Sí. ¿Qué eran los mayores retos que sucedían o cómo lidiaban con ellos? Al principio te digo que todo era manual. Entonces, Ya. el reto era darnos abasto. Porque yo tenía que literalmente contestar mensajes a cada persona que quería pedir un beneficio. Y había días que tenía que hacer más de 100 beneficios así en mi celular. Y pues prácticamente perdí mi vida y todo lo dedicaba a estar contestando mensajes de clics. Y también perdí el ser directora de una empresa. O sea, entre Carlos y yo lo hacíamos los dos, pero yo estaba operando full time porque había muchas cosas que operar. Pero ese fue un reto, el poder dividir nuestros tiempos a operar versus pensar en crecer. Y otro reto fue que en ese momento nosotros hacíamos las reservaciones. Entonces, cuenta que tú me decías, quiero ir al Cibao. Y yo te decía, bruto, Toño, pásame la información. Quiero reservar para 5 personas a las 4 p.m., bla, bla, bla. Cualquier error de dedo que yo hacía impactaba directamente en tu reservación. Entonces, me caían mensajes a las 12 de la noche. Me dijiste que estaba mi reservación y no está hecha, y la gente se enojaba como si yo lo hiciera con malicia, y yo te juro que sorry, o sea, ¿qué quieres que haga? Estoy en mi casa a punto de dormirme, o en un restaurante yo también, no puedo hacer nada al respecto. Entonces, poco a poco nos fuimos dando cuenta, pues nosotros no nos podemos ser responsables por las reservaciones, ¿por qué lo estamos haciendo nosotros? Y ahí vamos haciendo modificaciones para mejorar ese tipo de... ¿Cómo se dividen estos roles? O sea, porque comentas que tú ahorita eres la CEO. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo llegan a la conclusión de que tú seas la CEO, tú y tu socio? Fíjate que el tema de puestos adentro de Click siempre ha variado. Porque siempre hemos hecho lo mejor para el negocio en el momento. Entonces, así que tú digas, fue un acuerdo donde ponderamos quién hacía mejor las cosas. No, para nada fue así. Fue un poquito más como que Carlos estaba... Ahorita Carlos está llevando una parte del área comercial, entonces él está muy feliz ahí, y yo tomé un curso de finanzas y me empecé a meter un poquito más en lo administrativo, y pues salió que yo tengo mejores habilidades administrativas que él, entonces yo estoy llevando toda la parte de crecimiento y de administración, y él está llevando más la parte comercial. O sea, ahorita tus tareas como CEO, ¿cuáles vienen siendo más que nada? ¿Perdón? ¿Tus tareas? O sea, lo que haces en tu día a día como CEO, ¿qué es lo que haces?
Está bien raro. Hay veces que de verdad Porque me estoy imagino que sentada, los días son súper volátiles. súper. Hay días que estoy sentada enfrente de la compu y digo, no sé qué hacer. No es como que no tengo nada que hacer, con muchas cosas que hacer, pero no sé en cuál enfocarme. Por un lado estoy viendo las finanzas, viendo cómo bajar costos, cómo subir ingresos. Estoy viendo abrir nuevas ciudades. Entonces traigo proyectitos de abrir nuevas ciudades y pues dedico tiempo a eso, a ver cómo le vamos a hacer, a ver qué cosas tenemos que hacer diferentes, bla, bla, bla. Luego one-on-ones con el equipo. Tengo one-on-ones todas las semanas con el equipo en donde veo los KPIs de cada persona, tengo que ayudarles a definir sus KPIs, cositas así más específicas de operación y del día a día, pero un poquito más general. Y aparte también tengo momentos en donde me siento inservible a veces, pero es la parte más importante del puesto, que es idear y pensar a futuro. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? ¿Y cómo le vamos a hacer para crecer más? ¿Y cómo le voy a hacer para activar a todos estos usuarios que están inactivos? Y es ideación y pensar en cómo salir adelante, y de repente las ideas más locas salen de yo estar sentada en mi escritorio y decir, ¿cómo vamos a hacer esto? Y hay que hacer esto, y hay que hacer esto otro, y bla, bla, bla. Entonces... Si nos regresamos tantito en donde ya todo empieza a ser como que todo era manual y ya tienen que digitalizarlo, sí. ¿Cómo dan ese brinco? ¿Cómo llegan a esa idea de vamos a digitalizarlo todo por medio de una plataforma? Sí. Porque creo que antes de una app fue plataforma, ¿o no? Sí, correcto. Clix ha tenido 3 etapas. La etapa manual, la etapa plataforma y la etapa app. Cuando empezó Clix, cuando Carlos vino a proponerme la idea y cuando él y yo nos imaginábamos Clix, era una app. Era lo que es hoy, que tenemos un año de haber lanzado la app. Era la idea desde el inicio. Desde el inicio. Pero cuando llegamos con mi papá a platicarle la idea, te digo que mi papá siempre nos apoyó, y cuando Carlos me presenta la idea le dije, sé una persona que nos puede apoyar. Es mi papá, pero confía en mí. Llegamos con él, le platicamos la idea y nos dijo, todo el apoyo que necesiten, yo aquí estoy. Mi papá tiene un equipo de tecnología, una persona especialmente que sabe hacer plataformas web y demás, y nos dijo, él les puede ayudar, yo absorbo los costos y los gastos, pero no voy a meter un segundo del tiempo de esta persona hasta que me comprueben que el modelo de negocios funciona. Entonces fue un año entero de que todo manual. De que todo fue manual, todo para probarle al señor Sergio, mi papá, que funcionaba el modelo. Y durante ese año ya estábamos en pláticas, planeaciones, ideaciones y juntas para definir cómo se iba a ver la plataforma. Lanzamos la plataforma y también ya estábamos en pláticas, revisiones y bla, bla, bla para pasarnos a app. El app nos asociamos con otra persona. Ahorita ya hay un cuarto o quinto socio de Clix, que son nuestro equipo de tecnología. Y ahorita pues estamos en proceso ahora de mejorar el app todos los días, de hacerla... ¿Cómo es el proceso de pasar algo manual a algo digital? Porque me imagino que es un súper proceso. Tediosísimo, y más por la cantidad de datos. Porque en Clix llegaba un punto en donde había 5 Pau Rodríguez. Y ¿5 qué, perdón? 5 Paulinas Rodríguez. Ah, Pero Paulina Rodríguez Sánchez, yo. Paulina Rodríguez García, otra. Paulina Rodríguez no sé qué. Paula Rodríguez no sé qué. Entonces... le tenían que hacer usuario 1, 2, 3. Teníamos que empezar a codificar. Entonces, pues ponle códigos a todos los usuarios. Ponle códigos a todos los clientes. Ponle códigos a cada transacción. Pero cada transacción se componía de el código del usuario, el código del cliente, el mes en curso, bla, 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 bla. Entonces, creo que fueron unos 2-3 meses de de dedicar la mitad de nuestro tiempo a administrar datos y mejorarlos. Entonces, pues sí, literal fue pasar todos nuestros Exceles, porque tenemos un desastre, Carlos y yo, en Exceles, para entregarle los reportes a los clientes, pero fue perfeccionar todos esos Exceles y de uno por uno irte yendo a qué código tiene qué código tiene para no perder ni un solo dato, y hoy en día lo logramos y tenemos datos desde el 2020 hasta el 2025. No te voy a decir intactos, obviamente hay unos medio twisted, pero... sí. También, de hecho, pasar de plataforma a app fue un tema. Porque la codificación de uno y la codificación de otro se empezaron a interponer. Pero lo logramos. Y después dan este brinco a sistematizar todo. Me imagino que tienen que dar este brinco a volverlo una app. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasa para que se pueda desarrollar todo? Mucho. Pasó la plataforma, se me hace que la lanzamos en el 2021 y la aplicación la lanzamos hasta el 2024. Fueron desde negociaciones con el socio de tecnología para ver cuánto porcentaje se iban a llegar y cómo nos iban a cobrar y cómo íbamos a manejar el durante y el después, y cuántas personas iban a estar involucradas en el proyecto y cuánto tiempo de Clix se le iba a dedicar y cómo queríamos el proyecto y bla, 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 bla. Y teníamos idea A, B, C y
fueron mucho tiempo de negociaciones con ellos y luego fue mucho tiempo de ahora sí vamos a hacerlo realidad. Y tuvimos una etapa súper difícil que yo creo que ha sido la etapa más complicada de toda mi vida en Clix, que teníamos híbrido. Teníamos la plataforma y el app. Ok. Era un dolor de cabeza. Porque había unos que se metían desde la plataforma, otros desde la app, y ahí se hacía el desmadre por los códigos y números. Sí, y para entregar reportes teníamos un Excel que se llamaba el Master y juntábamos los dos y luego de repente se nos interlazaban códigos. Y sin ChatGPT se hacía más. No existía ChatGPT, claro que no. O Sí. sí, no tenía idea que existía. No, era un dolor de cabeza. Oye, ¿y a la par de todo esto ibas todavía en la universidad? Cuando esta última parte que te estoy contando, no, ya me había graduado, gracias a Dios. Ya. Pero cuando empezó Click, sí, todo el primer año. Y en esta última parte, por ejemplo, que ya te gradúas, ya me imagino que ya había ingresos frecuentes de Clix. Sí, ya tenía mi Ya. sueldo, ya todo Ok. estaba bien. Que de hecho sí hubo una etapa muy fuerte económicamente en Clix, en donde yo dejé de recibir sueldo por como 4 meses más o menos. Ok. Pero pues es parte de ser la empresaria, fundadora. la parte no tan bonita. Sí. Pero sí. Oye, y si regresamos un poquito, ¿en qué momento dicen, sabes que necesitamos más colaboradores con nosotros? Porque hasta lo que me compartes se veía que podía ser algo que podían hacer entre 2 personas. No exactamente. Desde el día 1 tuvimos apoyo. Ok. Al principitititito, cuando íbamos empezando, había una chava que nos ayudaba con diseños. Luego entró otro chavo Ya. que nos ayudaba con pues, lo que viniera. O sea, no había puestos en ese entonces. Y luego, tantito antes de lanzar la plataforma, fue cuando ya empezamos a formalizar el equipo. Teníamos a alguien encargado de clientes, alguien encargado de operaciones. Bueno, no, era yo. Yo encargado Ya. de operaciones, alguien en diseño y Carlos en comercial con con clientes. Ok. Con atracción de nuevos clientes. Y poquito a poquito fue creciendo el equipo. Hubo una época en Clix que teníamos como, creo que unos 14 empleados, una cosa así. Ahorita Ya. somos menos, pero ¿Por porque qué? optimizamos. Ok. ¿Cómo llegan a la conclusión que eran muchos y cómo optimizan? Fíjate que así de un segundo a otro decir somos demasiados, tenemos que hacer un recorte de personal, no fue. Lo que fue era que llegaba un punto en donde tenemos que despedir a alguien, no porque el puesto sobrara, pero porque no estaba funcionando. Despedimos a esa persona y dije, por lo pronto no lo voy a sustituir, quiero calarnos a ver cómo nos va sin esa persona. No fue necesario. Ya. Entonces así fue. Siguiente renunció una chava y dijo otra vez, no la voy a sustituir, vamos a ver qué pasa. No fue necesario. Y así pasó 3 veces con Sí. diferentes situaciones y dije, no, pues no se necesita. Y luego teníamos a 2 practicantes. Se acabó el tiempo de las practicantes, ya no las volvimos a contratar. Y Ok. de ser 14 bajamos a 6. Y ahorita son 6 frecuentemente. No, déjame te cuento bien. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Son 8. Somos 8. Sí. Ya. ¿Y cómo distribuyen las tareas? ¿Y cómo hacen que todos estén operando bien? ¿Por los KPIs que comentas? Sí, sí, sí. Es un reto. Todos los días hago modificaciones y creo que aquí juega el fake it till you make it, que según yo todo está bajo control. Pero si vieras mis notas, de repente tengo estructuras que voy a cambiar toda la estructura organizacional y que voy a hacer de una cosa para otra. Pero ahorita lo que hay es una persona encargada de onboarding de clientes Sí. y seguimiento de clientes. Otra persona encargada de usuarios, que son servicio al usuario, estar al pendiente de ellos, mandar invitaciones personales, bla, 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 lo que se requiera. Ya. Alguien en marketing y subir contenido y demás. Y otra persona que creo que su puesto es poquito de todo. Todo Seguimiento lo- de clientes, pero la verdad es que hace de todo. Carlos en el área comercial, yo en la dirección general y mi hermano nos está ayudando. Estaba mi otro hermano, pero él ya se salió. Ahorita solo está uno de mis hermanos y él nos ayuda con análisis de datos y como Ya. crecimiento interno en KPIs y demás. Y dentro de lo que ha pasado, que me comentas que son 5 años de 5 Clix, años. Estamos por cumplir. me imagino que han pasado muchas altas y bajas, ¿no? Sí. Igual con lo que sucede en la operación, pero también de lo que sucede de manera interna. ¿Han tenido conflictos tú y tu socio? Pues sí, muchos, muchísimos. Pero lo que siempre nos ha ayudado es siempre poner a Clix arriba. La verdad es que ha sido un reto, creo que más cuando estábamos más chiquitos, más chiquitos hace 4 años, no es Sí. tanta la diferencia. Bueno, pero son 4 años de experiencia completa de lo que es el negocio. Exacto. Entonces, creo que las discusiones que teníamos Carlos y yo en el 2020 a las que tenemos ahorita son bien diferentes. Tal vez me enojo de la misma manera, pero mi reacción ante la situación es bien diferente y ahorita prácticamente es que a lo mejor nos enojamos o discutimos por lo que tú quieras y mandes porque él quiere A, yo quiero Z, pero siempre acabamos en, a ver, ¿qué es lo mejor para Clix? Vamos a meter a
ahora que ya tenemos también el socio de tecnología, él también nos ayuda mucho a tomar todas estas decisiones. Entonces ya somos 3 mentes operadoras que logramos como llegar siempre al punto que más le convenga al negocio. De hecho, está bien interesante lo que comentas, porque normalmente hago estas preguntas y platicando con Eduardo Aros, que él es el CEO de Racing Cargo, una empresa muy grande de logística, él dice también en el podcast de que ya la empresa le iba muy bien, pero yo todavía vivía una vida normal, si así lo queremos ver, o sea, una vida promedio, porque en mi mente no era qué es lo mejor para mí, sino qué es lo mejor para el negocio. Entonces, cuando pones el negocio primero, es como... a mí me gusta verlo como si el negocio fuera un hijo, ¿no? Digo, sí. yo no tengo hijos, pero si en un punto los tienes que dejar ir, volar, casarse, tener hijos y todo, pues en un punto el negocio también va a tener que volar por sí solo. El chiste es como que irlo acompañando de la mano y siempre ver qué es lo mejor para él. Exacto, ¿no? Justo. Creo que eso es lo que nos ha mantenido de pie a mí y a Carlos en esta loquera. En lo que es Clix. En lo que es Clix hoy, sí. ¿Qué es lo que más te saca de tus casillas? Así, en un ambiente laboral, que es algo que no puedes permitir que suceda en tu trabajo. No sé qué palabra usar, pero... Bueno, voy a decirlo, el valemadrismo. O sea, cuando alguien pregunto por algo, a alguien de mi equipo, sea Carlos, sea alguien del equipo, la persona que sea, y es tipo, ay, no sé, ¿cómo que no sabes? O sea, deberías de saber, y si no sabes, ponte a investigar, no para contestarme a mí, pero porque a veces como que me enoja pensar que no les importa como me importa a mí, que es parte de, y creo que es un tema complicado, pero sí, eso es lo que más me molesta, cuando no veo interés de la otra persona a solucionar algo, un problema o a una situación. De los valores que es como la cultura organizacional de lo que es la empresa, ¿cómo la generan para que sea una buena cultura organizacional? Fíjate que no te voy a saber contestar esa pregunta exactamente, pero lo que más quiero transmitir yo al equipo siempre es la empatía. Y creo que a lo largo del podcast lo he repetido muchas veces de diferentes maneras. ¿Hay algunos valores en los que se rige Clix? Sí, tenemos toda nuestra lista de valores. Son... Que dice, ahorita no me acuerdo. No me lo sé de memoria, pero lo tenemos literalmente en la entrada del negocio de la oficina de Clix, los tenemos ahí puestos. Pero te digo, a mí el que más me importa, o sea, tenemos todos nuestros valores bien bonitos, los definimos todos en conjunto y lo que tú quieras, pero para mí lo más importante es empatía. O sea, es realmente ponerte en los zapatos del cliente y tratar de darle el mejor servicio y realmente darle resultados, no nada más por ejemplo, algo que les digo mucho a las chavas de mi equipo, a los chavos de mi equipo es no hay que palomear pendientes, realmente hay que resolver problemáticas, porque de repente es, oye, este cliente va mal, mándenle mensaje. No es mandarle mensaje para decirle hola, es mándale mensaje para proponer una estrategia o para platicar con ellos, entender qué es lo que está pasando, si es tema nuestro, si es tema de ellos, si es tema del descuento que están ofreciendo, si es tema de que la gente no sabe qué es el negocio y hay que hacer algo al respecto y no nada más palomear el pendiente de, ya le hablé. Por ejemplo, de repente que me pasa eso que, ¿cómo va este cliente? Pues bien, ya lo hablamos. No le hablen. O sea, hay que hacer algo. Y digo, accionar. A mí también me pasa mucho que yo también de repente palomeo pendientes. El típico dicho de lo que te choca, te checa. Sí. O sea, todo esto te lo estoy transmitiendo en externos, pero es lo que más... O sea, son cosas que cuando yo lo hago mal es tipo... Y pues es parte de... Decías que estudiaste administración, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que te enseñó a haber estudiado administración, estrategia y transformación de negocios? ¿Qué fue lo que te enseñó para que hasta la fecha hoy aplicas en tu negocio? Creo que así como tal conceptos, lo que más valoro hoy es el famosísimo... ¿Te acuerdas cuando hacías el modelo de negocio y tenías que poner... No, la propuesta de valor, key alliances y bla, 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 la propuesta de valor. La propuesta de valor me acuerdo que era mi coco. Cada vez que lo escribía de un negocio me decía la maestra, está mal. Yo, ¿pero por qué está mal? Venden tal cosa, bla, bla, bla. X, independientemente de cuál es la propuesta de valor de otros negocios, el tener clara cuál es la propuesta de valor de Clix es lo que más me ha mantenido como firme en las juntas de venta, porque muchas veces los nos me hacían un switch en mi cabeza de decir, quizás lo que estamos haciendo no es realmente lo que creo que es y todo es puro rollo. Pero luego regresaba a las bases de Clix, volvía a leer las propuestas de valor, me acordaba de todos los... analizaba a todos los clientes que sí les hemos dado muy buenos resultados y eso es lo que me mantenía como que más adelante. Pero sí, el famosísimo hacer la propuesta de valor. Es el que Value Proposition. Business Model Canvas. Business Model Canvas. El Business Model Canvas. Sí. Te digo, en general, conceptos
pues, muchísimas cositas que hoy en día aplico, pero sí que tú digas, me acuerdo perfecto, o cuando vi con esta maestra esto, no. Yeah. Pero los valores que aprendí en tener la responsabilidad de ir todos los días a la escuela, nunca reprobar una materia, porque creo que puedo decir que nunca me reprobé una materia, entonces le echaba ganitas, sí. No era de cienes, pero tampoco era de reprobar. El llegar a tiempo, las faltas y bla, 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 creo que es lo que más me forjó para hoy poder liderar un negocio, y pues ya no son faltas. Claro. O sea, me puedo poner faltas en mi expediente, pero al final del día no sí. voy a trabajar por faltas, voy a trabajar porque pues, necesito darle resultados a mis clientes, necesito estar presente para mi equipo, necesito poder pagar la siguiente nómina, necesito bla, bla, bla. Claro, si nos vamos así un poquito más cuando estabas chiquita, de que niña, adolescente, ¿había algo que te ayudó a fomentar la disciplina? No. ¿No? Creo que no era una niña muy disciplinada. Ya. Siempre he sido una niña muy como... O sea, como que me voy a lo más... O sea, sigo mucho las reglas. O sea, trato de ser muy... O sea, sí esa. No, sí me puedo salir un poquito, pero no me gusta incomodar a otras personas. No sé cómo explicarlo de manera correcta, pero por ejemplo, te lo voy a ejemplificar. De repente hacía algo mal y mis papás me castigaban y me decían, ¿qué te vamos a poner de castigo? Tú póntelo. Y yo, no voy a salir por un mes. Y mis papás hoy en día me confiesan de que, Paulina, nos decías eso y pues te respetábamos el castigo, pero ¿por qué te castigabas tanto? O sea, siempre he sido muy dura conmigo misma. No te voy a decir que soy muy disciplinada, pero soy dura. Cuando hago las cosas mal, yo solita soy la que más me regaño. Hace poquito mi novio también me estaba diciendo, es que eres bien dura contigo. Y yo, es que si no soy dura, ¿yo quién va a ser? Entonces, creo que es eso, soy muy dura. No tanto disciplina. Fíjate que a mí me pasa de que cuando no voy al gimnasio, supongamos 2 días no voy al gimnasio, es de que en vez de correr 5 kilómetros, voy a correr 15 por castigo, ¿sabes? Exacto. Entonces, tú defines como que al final es de que chin. O sea, me tengo que autocastigar tantito para seguir adelante, ¿no? Exacto. Pero pues es lo que nos ayuda. ¿Nos sirve? Exacto. Sí. ¿Qué son los hábitos que te ayudan mucho a mantener un balance mental, si así lo queremos ver, o completo en tu día a día? Hacer ejercicio. Ya. Híjole, me siento bien hipócrita diciendo esto porque tengo un mes de no hacer. Hace poquito fui a una clase, pero no he sido constante. Pero las veces que me levanto en la mañana, yo soy morning person. Me encanta levantarme temprano, no siempre lo hago, pero me encanta. O sea, las veces que me levanto temprano, tengo la mejor energía en el día y soy la más alegre y soy más positiva de lo normal y todo sale perfecto. Y la verdad es que el negocio de Clix me ayuda mucho porque como es muy social, nunca me he sentido tipo muy cuadrada, ya valió, estoy 24 horas al día metida en trabajo. Gozo mi trabajo y mucho de mi trabajo es meterle el área social, entonces la verdad es que me siento muy balanceada en ese sentido y casi siempre logro llegar a todas las juntadas con mis amigas. Obviamente me he perdido de viajes, me he perdido de una que otra cosita, pero vale la pena. Nada grave, exacto. ¿Cuándo toma la decisión de realmente expandirse a otras ciudades? Porque vi que también estaban en Guadalajara, ¿no? Sí. Cada apertura en nuevas ciudades fue llegando. La verdad es que nunca hubo un plan. ¿En cuántas ciudades están ahorita? Ahorita en 3. Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, pero abrimos 2 y las tuvimos que cerrar porque no nos dio. Y ahora sí, este año tenemos un plan de abrir muchas ciudades, digo no muchas, pero poco a poco ir abriendo más ciudades, pero más estructurados. Creo que las veces pasadas que las abrimos se nos presentaba la oportunidad y decíamos, si no la tomamos se nos va a ir. Entonces todo era muy abrupto, no sé cuál sea la palabra correcta. Y ahorita ya estamos siendo un poquito más cautelosos en los pasos que damos, pero también porque ya los cimientos nos lo permiten. Pero pues hemos aprendido mucho. Fíjate que dentro de Andrómeda lo que hicimos fue expandirnos también a Ciudad de México y Guadalajara. ¡Ay, qué bien! Y algo que me sirvió bastante fue en otro podcast platicando, uno comenté que es que al final solamente necesitas un nombre clave, porque él tenía varias oficinas en diferentes países. Y yo le decía, ¿cómo le haces? Y me dice, solamente ocupas un mexicano en cada oficina, porque sabes que el mexicano... Es bien trabajador. Sí, no, decía él más por tema de confianza, de que si ocupas que viaje urgente de un tren de donde está a 3 horas porque tiene que llegar urgente ahí para hablar con un cliente, sabes que el mexicano va a ir. ¿Sí? Entonces como que eso a mí me dejó pensando mucho y lo que hice fue, bueno, aquí en México pues todos son mexicanos, pero tenemos que encontrar ese mexicano que realmente esté ahí y esté dispuesto y ante cualquier problema pueda saltar. Entonces lo que hice, en vez como que de enfocarme en conseguir gente, fue vamos a enfocarnos en conseguir a uno.
Y que ese uno sea como que nuestra base concreta de esa ciudad y que ante cualquier cosa nos va a ayudar. Entonces lo que hicimos fue conseguir a uno en Ciudad de México, uno en Guadalajara y uno en Durango. Y así es como hemos ido moviéndonos en Andromeda. Oye, wow, pasando el podcast te voy a pedir una llamada para que me profundizara un poquito más en esto porque suena muy interesante. Sí. Y sí, tiene todo el sentido. Sí. Oye, y para ir concluyendo un poquito, Pau, Claro. ¿qué son esos libros o enseñanzas que te han cambiado por completo tu forma de pensar? La verdad es que me encantaría leer más. No leo lo suficiente. Pero mi papá hace poquito me recomendó un libro y voy en la página 50, así que todavía voy muy avanzada, ¿no? Pero lo he tenido mucho en la mente. Se llama Más astuto que el diablo, de Napoleón Hill. Sí. Ese libro ahorita me está cambiando muchísimo la manera de pensar en el sentido de que todo depende de mí. Libro habla mucho de cómo tu historia y tu persona te preparan para lo que se va a presentar y cómo tú solito vas armando tu futuro, pero con los pasos que estás dando actualmente. Entonces creo que me ha dado mucha confianza en mí misma en decir, todo va a llegar a su momento, todo va a llegar en su momento, pero solo tengo que ser astuta en cómo hago y tomo en qué decisiones tomo. Entonces, ¿Y el mayor consejo que alguien te ha dado cuál es? Qué buena pregunta, no sé. Mayor consejo. Me han dado muchos consejos. Bueno, el que más en te la haya, vida, pero el sí. que más te haya impactado. Recientemente es que tengo muchas pláticas con mi papá. Tengo muchos mentores, la verdad. Me he rodeado de gente muy, muy capaz que me ayuda a hacerme las preguntas correctas en el momento correcto. Entonces, más allá de un consejo en específico, creo que es eso. De repente he tenido pláticas muy específicas que me ayudan a decir, me tengo que poner a hacer algo en este momento. Hace poquito estaba escuchando, lo que sí hago es escuchar muchos podcasts. Hace poquito estaba escuchando ¿Cuál podcast te gusta más? Te voy a hablar de una masterclass. Estaba escuchando la masterclass de este güey de Shark Tank, se me fue su nombre. El mero. Mark Cuban. Mark Cuban, exactamente. Y El Mark Cuban. ¿El del curso que tiene o qué? De masterclass. Ajá, compré la suscripción de masterclass y me está encantando. ¿Sí? Sí, está bien padre. La compré hace poquito, entonces llevo poco. Pero Mark Cuban habla mucho de cómo crear comunidades. Y justo, no me acuerdo qué palabras exactamente usó, pero desde que acabé de escuchar ese podcast, literalmente apagué todo en el carro, me puse a pensar, llegué a la oficina y les dije, oigan, tenemos que cambiar esto y esto y tenemos que hacer comunidad. Entonces, todo esto que te platicaba al principio de que nuestro enfoque ahorita está en convertir a los Clicksers que alguna vez solicitaron un beneficio en Clicksers fieles, viene en ese consejo que me dio Mark Cuban, entonces ahí está mi consejo, de convertir a Clicks en una comunidad, de que todo lo que hagamos, que nuestros usuarios sean el motor de venta. Exactamente. Porque un usuario te va a traer miles de usuarios más. Exacto. Es un poquito también lo que acabas de decir, de que una persona es lo que necesitas, también es mucho con Clicks. Es viceversa. Exacto. Y al final eso le vendemos a los clientes en Clicks, que un Clickser te va a traer a muchas otras ventas, entonces qué sonsos seríamos de no usar a nuestros propios Clicksers para atraer a más usuarios, para traerle más ventas a nuestros clientes. Súper bien. Sí. Pues Pau, muchísimas gracias por este episodio. Considero que fue una muy bonita forma de cerrar el episodio y ahí vamos a dejar ahí a todos los links para que sigan a Clicks, claro que te sigan a ti y pues sobre todo que te sigan en tus redes y que te escriban para cualquier cosa. Claro que sí. Muchas gracias, Toño, por el espacio, por la plática.